Sí, tenía el sonido quitado. Buenos días a todos. Perdonad mi voz, ando con un trancazo realmente importante, por lo cual mi participación hablada va a ser mínima. Simplemente dar la bienvenida a todos a este foro. Es la tercera sesión del tercer taller de empresas éticas en relación con el sistema de compliance. En este taller vamos a avanzar, yo creo que estamos avanzando hacia la plasmación concreta de cómo se aplica y qué elementos y qué responsables deben de involucrarse en un sistema de compliance. Es importante ver hoy, nos avanza Miguel Ángel, que vamos a ver cómo la importancia de ejercer el liderazgo. Vamos a ver quién debe ocuparse de una adecuada asignación de cometidos. Vamos a entrar en temas muy concretos. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué personas de la empresa afectan a esta cultura? Etcétera, etcétera. Pues sin más y agradeciendo a Miguel Ángel este trabajo que viene desarrollando de forma intensa en estos últimos tiempos, pues damos la palabra y empezamos. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a los asistentes, también a los que se incorporarán dentro de algún tiempo y también a algunos de los participantes que están entrando también en materia de una forma muy concreta para incorporar este tipo de estrategia en sus organizaciones. Bien, como decía Jesús, efectivamente hoy vamos a entrar en dos de las reglas básicas que tiene en cuenta o dos de los elementos claves de un buen gobierno corporativo. Uno es el compromiso de la dirección. La dirección como liderazgo para impulsar este tipo de acciones que tienen que ver con el buen gobierno corporativo, y por otra parte cómo se gestiona la cultura de la organización para que se alinee también con este propósito, con este compromiso. Sin más, voy a intentar compartir. Juanma, por favor, cuando veas que... Estás habilitado, Miguel Ángel. Perfecto, ya se ve, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Bien, pues como decía, bueno, esto sería un poco el esquema que vamos a tratar de ver durante el día de hoy. Vamos a empezar muy brevemente analizando un poco los contenidos que vamos a ver hoy, que tienen que ver con las respuestas, que podemos dar a si efectivamente nuestra empresa son o no sostenibles y han avanzado respecto a la posición que podían tener anteriormente desde el punto de vista tradicional. Hablaremos de la dirección como capacidad para dirigir organizaciones excelentes o sobresalientes, pero también cómo la dirección tiene uno de los grandes cometidos, que es dirigir e impulsar la cultura como motor y creador del modelo de valor. Hablaremos de liderazgo, qué es, cuáles son las herramientas de liderazgo, el contenido de la política, la asignación de responsabilidades de cumplimiento o de buen gobierno corporativo, las responsabilidades concretas, hablaremos de la cultura, de cuáles son sus elementos, cuáles son sus ejes, cuáles son los indicadores, cómo hay que hacer la gestión de este cambio de cultura. Hablaremos de la planificación e integración como herramientas de la dirección para establecer acciones y metas que tengan que ver con la nueva visión que se espera de nuestras organizaciones, que van más allá de la misión actual y nos encamina hacia la sostenibilidad. Hablaremos cuáles son los documentos y herramientas que vamos a colocar cuando se pueda en el repositorio que ANEMA va a generar en su página web, y por último comentaremos brevemente en qué va a consistir el próximo taller y cuándo se puede producir. Bien, como digo, inicialmente vamos a procurar ver en qué situación estamos, ¿no? Como podéis comprobar ahora mismo, la estructura de muchas de las empresas, incluso de nuestras empresas de las que están en ANEMA, es la de mantener una situación en la que se encuentran en el marco de las operaciones. Existen, son para hacer cosas, ¿no? Para gestionar fundamentalmente la prestación de los servicios que le tienen encomendada fundamentalmente las administraciones concedentes. En este caso, no pueden carecer o no de la visión y estrategia, puede que la tengan, pero fundamentalmente
no está clara, no está documentada ni tampoco está implementada en la organización. Pudiera ser que la visión y la estrategia la tuviera o bien la máxima autoridad de la empresa, que puede ser el gerente o el consejo de administración o el político o el grupo político de turno. Esto es algo que hace mucho más difícil el que la organización pueda compartir esa visión que puedan tener los políticos, pero que no se despliega en la empresa. Por tanto, ¿cómo son estas empresas? Bueno, pues estas empresas fundamentalmente existen para prestar servicio o fabricar productos dirigidos a clientes. Tienen una estructura vertical muy concreta, son estructuras de poder, no de liderazgo, sino de poder. Gestionan efectivamente como departamento recursos humanos, economía, finanzas, gestionan también algunos servicios de apoyo, como son mantenimiento, o TIC, o contratación, o compra. Fundamentalmente tienen un enfoque muy concreto dirigido a cumplir con los compromisos que se les encomienda, en este caso por los ayuntamientos o por las diputaciones, y su resultado pues son los de prestación de los servicios y dependen básicamente de los recursos que se asignan. Si los recursos son escasos, pues posiblemente los resultados también lo sean. Si son los adecuados, pues posiblemente los resultados pues satisfagan total o parte de la necesidad y expectativa de los clientes. Y en muchos de los casos, pues también se elaboran encuestas para alinear lo que se hace con lo que se espera de la empresa. Aquí en esta diapositiva pues se concretaría lo que sería la nueva empresa que es sostenible. Y también nos permite hacer una comparación con la anterior. Son empresas que se sitúan mucho más allá del siglo anterior, son empresas de este siglo y por tanto el perfil de la organización es mucho más de dirección, de liderazgo, de gestión sistemática de equipo de trabajo. Por tanto se constituyen más como corporaciones empresariales y sostenibles. Y por supuesto tienen un modelo que va más allá de la misión. Aquí no es la misión, sino el propósito. Tienen un modelo de valor que se dirige a los grupos de interés. Tienen una clara visión, una visión que tiene que ver mucho más con esa consecución de ese propósito y de esos valores. Y por supuesto todo se hace de forma planificada, metódica, con métodos que son acordes con el modelo de valor y también permiten eliminar en lo posible aquellos impactos negativos que pueden desarrollarse. Por supuesto son empresas que establecen gobiernos corporativos centrados en la ética, gobernanza y cumplimiento para añadir valor a su grupo de interés mediante la prestación de los servicios que tienen encomendados. En cuanto al elemento, bueno, pues básicamente tienen un claro compromiso con los grupos de interés y no un claro compromiso solamente por los órganos de poder, sino con toda la organización. Conocen su contexto y además comprenden la necesidad y expectativa de su grupo de interés porque dialogan con los diferentes grupos para conocer realmente cuáles son las necesidades y además se establecen pactos con algunos grupos de interés para que se incorporen en lo que sería dentro de la cultura de la organización. Hay una organización interna que no es la organización vertical tipo, sino es una triple organización en el sentido de que es una organización que integra la parte de matricial o de gestión por proyecto, pero también la parte de gestión de cumplimiento o de buen gobierno corporativo. Establecen políticas basadas en la ética, gobernanza y cumplimiento, planifican y establecen estrategias y métodos para alcanzar y para lograr una visión sostenible. Sus enfoques trascienden del mero propósito, sino que además tienen en cuenta los grandes retos que tienen las empresas actuales, que son ODS, eficiencia energética, pero también económica, huella, economía circular, cambio climático, transparencia, acceso a la información. También conocen los riesgos y oportunidades y establecen planes para minimizar o eliminar los impactos negativos, centrándose además en la parte de las oportunidades que ofrecen este conocimiento. Lideran equipos de trabajo y proyectos, implementan cultura ética, gobernanza y de cumplimiento en toda la organización y además lo traslada a sus grupos de interés. Establecen control y un sistema de medición, revisión y mejora en todos los niveles de la organización. Reportan resultados financieros y no financieros y dialogan con sus grupos de interés. En esta diapositiva tenemos lo que sería la empresa anterior,
que sería puramente operacional, cuya misión fundamentalmente se centra en existir mediante la prestación de las obligaciones, y como una empresa sostenible además tiene varios niveles que lo sitúan en un nivel de gestión más avanzado, que sería el 2, o un nivel mucho más perfecto, mucho más centrado en la visión, estrategia, y por tanto estas empresas, su propósito no solamente es existir, sino también supervivir. Bien, con esto, bueno, pues vamos a hablar ahora de cuáles serían los compromisos, el resto de lo que serían, como os he dicho anteriormente, la parte que nos va a permitir poder responder a quién y cómo se ejerce el liderazgo relacionado con el buen gobierno corporativo, qué muestras de liderazgo se esperan del órgano de gobierno, del comité de compliance, de la alta dirección, cuáles son los elementos y los contenidos de la política, quién debe ocuparse de la adecuada asignación de los cometidos dentro de la organización y cómo se delega a tercero algunos de ellos, cómo se integran estas herramientas, cuáles son las responsabilidades, competencias y diligencias que debe configurarse en este gobierno, este buen gobierno corporativo, a qué personas de la empresa afecta el cambio de la cultura, cuáles son las herramientas del cambio, cómo se traslada este nuevo enfoque organizativo, en cuánto tiempo puede alcanzarse esta nueva tipo de empresa. Vamos a iniciar por la parte de dirección, en el sentido de conocer realmente cuál es el propósito, la visión y la estrategia, y cuál es la cultura de la organización y el liderazgo. Nos concretamos en el porqué y hablamos de dos grandes elementos: los elementos que nos permiten dirigir las organizaciones, es decir, el impulso, y también nos vamos a centrar en cuáles son los elementos para dirigir la cultura y crear valor, y por tanto cuál es el motor de la organización que nos lleve a la consecución de estos nuevos enfoques. Bien, en cuanto a la dirección, pues se trata de definir un propósito inspirador, crear una visión de lo que se trata de alcanzar en el futuro, teniendo en cuenta el presente, pero también el conocimiento y también qué desarrollo ha tenido la empresa a lo largo de su historia, cómo desarrolla una estrategia centrada en crear un valor sostenible, cómo se fomenta la cultura que favorezca el éxito. En cuanto al propósito, la visión y el desarrollo de la estrategia, por supuesto es necesario definirla de una forma concreta para que todo el mundo la conozca. No se trata solamente de pensar en el propósito y la visión, sino de establecerla, y hay que iniciar definiéndola. Y hay que, por supuesto, tener en cuenta cuáles son aquellas necesidades del grupo de interés, comprender y conocer la situación y el entorno en donde se encuentra la organización, sus propias capacidades, los retos a los que se enfrenta, desarrollar estrategias, diseñar e implantar sistemas o métodos que permitan dirigir de una forma eficiente e idónea este tipo de nuevos enfoques. En cuanto a la cultura, pues vamos a ver que si tenemos en cuenta que la cultura es el conjunto de normas que nos permiten compartir los compromisos que tenemos que alinear con toda la organización, pues también es necesario que desde el liderazgo, desde la dirección, se dirija la cultura de la organización para reforzar esos valores y además se creen las condiciones del cambio. Tan solo la alta dirección es capaz de generar una cultura de gestión del cambio que proporcione un buen gobierno corporativo. Por supuesto, en este nuevo orden, la creatividad y la innovación son una de las claves que ha de potenciarse para que los recursos que son disponibles pues sean los más eficientes y además sean los mejores, ¿no? Y por supuesto hay que comprometerse además con ese entorno, en torno al propósito, a la visión y a esa estrategia. Bien, en cuanto al liderazgo, vamos a responder a quién, a qué es quién y cómo se asume el liderazgo relacionado con el buen gobierno corporativo, qué muestras y actividades concretas de liderazgo se esperan del órgano de gobierno, cuáles son los contenidos de la política del buen gobierno corporativo y quién debe ocuparse de la adecuada asignación de los contenidos del buen gobierno corporativo dentro de la organización
y cómo debe delegarse a tercero algunos de ellos de manera responsable. El liderazgo organizacional se refiere a toda la organización y no solamente a un individuo, es decir, el buen líder no solamente se apoya en un grupo concreto o en su equipo de dirección, sino que se dirige a toda la organización a la que proporciona la directrices que tienen que seguir como para que puedan ser líderes y ser reconocidos en su sector. Los elementos de esta dirección, volvemos a repetir, serían el contexto, el conocimiento de las necesidades expectativas, la construcción del modelo de valor, la planificación y estrategia, el desarrollo de un método de gestión. En relación con la cultura, pues el compromiso con el cambio, el impulso con el cambio, crear las condiciones del cambio, la potenciación de la innovación y de la creatividad y, por supuesto, la potenciación de la formación y de las competencias como para poder lograrlo. Las herramientas de que dispone la dirección pues serían el conocimiento de su contexto, pero también herramientas como para conocer las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, conocer y gestionar los grupos de interés, identificarlos, valorarlos, priorizarlos, establecer condiciones de diálogo y, por supuesto, todo ello volcarlo en un modelo, en una metodología que también despliegue un plan estratégico que permita desarrollar de una forma concreta cuál es el camino que hay que seguir para lograr ese nuevo esquema de la empresa sostenible. Herramientas como el manual del sistema de gestión, el código ético, el sistema estandarizado para lograrlo, también el sistema metodológico para poder transmitir de una forma independiente y objetiva aquellos elementos del sistema a través de los informes no financieros, como la gestión de los riesgos, pues serían también herramientas que permitirían conducir de una forma mucho más eficiente este cambio. Bien, ahora hablaremos también de ese compromiso, de esa voluntad de implementación del sistema que tiene que ver con este gobierno corporativo. Y aquí vamos a ver las actividades que deberían de desarrollarse. Todo el compromiso y liderazgo debería concretarse en un modelo que se entraría en este marco, que es el marco de una estructura de alto nivel, cuáles serían los contenidos mínimos que tendría que tener el modelo. Estos contenidos son los que se estructuran e integran en la organización y que permitirían el desarrollar un buen gobierno corporativo. Tendríamos la parte de contexto que se ha comentado, la parte de dirección y de planificación, que son el objeto de la charla del día de hoy, pero también es necesario configurar las herramientas de apoyo, la de operación, la de evaluación y la de mejora, que serán objeto de próximos talleres. En cuanto a la política, hemos comenzado a establecer algunos de los documentos que son claves. En esta ocasión se pone en marcha la política de gestión de buen gobierno corporativo de ANESMA, pero solamente como un documento piloto, que por supuesto ni tiene valor, ni tiene vigor, ni tampoco se ha reflexionado. Simplemente es una guía que va a permitir un poco el que se pueda concretar en cada una de las empresas que quieran pues tener una política que pueda concretarse en este tipo de elementos que configuran el buen gobierno corporativo. La política de buen gobierno pues expresaría la voluntad de sus órganos de gobierno en relación con su sistema de buen gobierno corporativo y las concretarían en una serie de elementos que en este caso son 7 elementos. Los fines que se concretan tal como aparecen en los estatutos, en este caso de ANESMA, pero también las actividades que también se concretan. Además, tendrían clara cuál sería la misión, en este caso es la contribución a la resolución sostenible de los retos medioambientales de las ciudades. Tendría una visión, la referencia sostenible de la resolución de los problemas medioambientales de las ciudades e interlocutora referente de las administraciones.
tendría en este caso 16 valores que no solamente se identifican, sino que también se definen y que por supuesto se apoyan luego como herramienta y con evidencia y con registro para garantizar que efectivamente esos son los valores de la política. Además, la política concretaría su modelo de valor, es decir, no solamente los valores, que tienen mucho que ver con la parte de la cultura, sino con el modelo de valor. En este caso, en el modelo, la propuesta de valor de ANESMA pues sería ser referente del sector, compartir su conocimiento, ofrecer soluciones a problemas comunes, ser experto en medio ambiente, tener una red... perdón, Miguel Ángel, sí. eso iba a decir, que hay alguien con el micro abierto. Por favor, está generando interferencias, que lo apague, por favor. Establecen que en una red comercial para asociados y colaboradores fomentan la ética, el buen gobierno y el cumplimiento, establece y promociona e impulsa la competitividad y también el compromiso. Además tiene un alcance concreto, que sería la propia ANESMA y su grupo de interés, y además se marca una serie de compromisos que son los que se dirigen a alcanzar una visión concreta, una visión sostenible. En este caso son 15 principios que tienen que ver con ética, con cumplimiento y con gobernanza, y que, como digo, son compromisos para reflexionar, para analizar y, en el caso de que se vean convenientes, pues para documentar y trasladarse. Hay otro de los contenidos es el código ético, y el código ético de buen gobierno pues tiene, como el resto de los documentos, un proceso en el que participan pues todo aquellos grupos de interés que son necesarios concretar como para que tenga validez. En este caso se produce una serie de actividades previa y preparatoria, se elabora un modelo que puede ser este mismo modelo que se ha preparado. Hay una comunicación al grupo y a las partes interesadas como para que participen no solamente en el diseño, sino en la respuesta final. Hay una aprobación por parte del órgano que debe aprobarlo, que puede ser en este caso la Junta Directiva o el Comité de Buen Gobierno Corporativo o Comité de Compliance. Hay un proceso, el código se evalúa para ver realmente si está o no respondiendo, con lo cual es un elemento del sistema, del modelo vivo, que además mejora en el sentido de cómo se vuelca y cómo sirve de guión principal del modelo, sino que además cómo se va desarrollando en el resto de la organización, modificando o haciendo el cambio de la cultura. En este caso, el código tiene 7 elementos claros, uno es la presentación, otro sería el objeto y la finalidad, para qué se hace, por qué se hace, cuáles son los elementos que contribuyen a este nuevo modelo sostenible, cuál es la justificación normativa, porque ya los códigos no son documentos de dirección voluntario, sino que responde a una necesidad normativa que no solamente es voluntaria, sino que es exigible, y me estoy refiriendo, bueno, pues ya no solamente al Código Penal y a la circular de la Fiscalía General del Estado, sino a la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Gobernanza, o a la ley básica del empleado público, en donde se están exigiendo documentos que nos proporcionen los principios éticos y también los principios de conducta al menos de los grupos de interés internos de nuestras organizaciones. Se habla del alcance y de los destinatarios, del método y estructura utilizados, y también de la parte fundamental, es decir, los elementos de la política y, por supuesto, los principios. Los principios de conducta que tienen que ver con la ética, con el cumplimiento, con la gobernanza, pero también con los temas claves de la organización, aquellos que son relevantes y que deben de expresar su propósito y también la visión, ¿no? Y también los elementos que configuran los procesos de evaluación para hacer que los contenidos del código ético también estén vivos y puedan proporcionar una herramienta de ayuda a la dirección y gestión de la organización. Otro de los elementos de apoyo sería el manual del sistema de gestión. Este manual, pues de alguna manera lo que nos proporciona son los elementos del buen gobierno corporativo o de los elementos de la ética, el cumplimiento y la gobernanza que tiene la organización. Es un modelo que tiene también una estructura de dirección, de gestión y de operaciones,
que se concreta en la introducción, en la justificación, en su objeto y finalidad, el alcance y destinatario, la metodología y estructura, los elementos que contienen una matriz de información documentada del buen gobierno corporativo, que además tiene en cuenta el mapa de riesgo, no solamente riesgo de los riesgos penales, sino también los mapas que tienen que ver con sus actividades, de riesgo que tienen con sus actividades. A partir de ahí también vamos a centrarnos en el documento, en un documento que es clave como para expresar las responsabilidades, porque en un buen gobierno corporativo tan importante es el diseño y la documentación del propósito y de la visión y estrategia de la organización, pero también de las responsabilidades. La organización debe tener muy clara cuáles son las responsabilidades, porque solo así permitiría saber en qué lugares se encuentran las personas o los grupos que tienen que desarrollar esa estrategia, y además sabremos si tienen la autoridad suficiente, tienen las competencias, las capacidades técnicas para hacerlas, y además podemos evaluar si efectivamente se están cumpliendo o no estas responsabilidades acorde con lo que el sistema está proponiendo. Por tanto, la alta dirección, es decir, quien tiene el poder y el liderazgo para desarrollarlo, debe asignar, comunicar, delegar y supervisar las responsabilidades de buen gobierno corporativo y dotar de competencias para todos los miembros de la organización. Los elementos que contienen la dotación de responsabilidades, hay unos elementos que son formales, que afectan al formato de proceso, para que sepamos realmente cuáles son las entradas, cómo se gestionan esas entradas para dar la salida. En este caso, pues tenemos la misión, el ámbito, las responsabilidades, las entradas, los riesgos, los indicadores, los registros, las revisiones, y cuáles son los elementos que se van a gestionar a través de esta herramienta, que serían en concreto las responsabilidades, las competencias, las declaraciones de compromiso para pasar de la responsabilidad a la autorresponsabilidad, y la delegación de facultades. Aquí tendremos que tener en cuenta que hay una serie de terminologías que hay que diferenciarlas. No es lo mismo la responsabilidad que el rol, o que la autoridad, o que las competencias, o que la autorresponsabilidad, o que la delegación de facultades. Con todas ellas nos podemos permitir el diseñar una serie de estructuras que van a matizar luego posteriormente cuáles son y cómo han de atenderse esas responsabilidades. Por tanto, en primer lugar, vamos a ver cuál es esta organización, que, como hemos dicho, sería una sola organización, pero que establece tres marcos organizativos: el de la propia estructura, el de proyecto, el matricial, y el de cumplimiento. Esto no significa que los recursos tengan que ser recursos varios, con unos mismos recursos, con una misma estructura, teniendo muy claras cuáles son las responsabilidades que puede llevar a cabo este tipo de estructuras que responden al buen gobierno. En cuanto a las responsabilidades, pues son responsabilidades que, como he comentado, se concretan en este caso de ANESMA. Es otro documento que ha de analizarse, que ha de seleccionarse, para ver si finalmente va a ser el que se va a desplegar dentro de la organización, pero que ya establece las propias responsabilidades tanto de la Asamblea General como de la Junta Directiva y Secretaría Técnica, y también del Comité de Buen Gobierno Corporativo y del resto de los empleados. En cuanto a la de la Asamblea, pues tendremos que los representantes de los socios pues deben de suscribir un compromiso que respete las normas previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo de ANESMA, pero también deberían de adquirir las competencias mínimas sobre aquellos elementos básicos del modelo. Tienen que conocer el modelo de ANESMA para poder, además, apoyarlo y participar, y no solamente participar o apoyar, sino, en su caso, y si lo estiman conveniente y pertinente, pues configurar dentro de su organización modelos de buen gobierno que sean coherentes con el modelo que establece además ANESMA. Al menos que pueda permitirse el conocerlo como para poder integrarlo dentro de su organización. Y también, igualmente, deberían comunicar a través de los canales de comunicación que en su momento establezca ANESMA, pues comunicar aquellos comportamientos irregulares o actitudes irresponsables o conductas ilícitas
que contengan o que contravengan al Código de Buen Gobierno y, por tanto, que contravengan a su código ético, pero también a la parte de gobernanza y a la parte de cumplimiento, no solamente cumplimiento penal, con otro tipo de cumplimiento que tengan conocimiento y que deban expresarlo. También es conveniente desarrollar las responsabilidades que tienen que ver con la Junta Directiva y con la Secretaría Técnica, que sería la de adoptar un sistema de gestión de compliance, de gestión de gobierno corporativo, pero dotando además de recursos para su eficaz ejecución, estableciendo las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir daños, para prevenir los daños que se puedan establecer, o que los daños que se contienen en la propia circular 1 de 2016, que son 33 riesgos que pueden ocasionar delitos penales. Otras de las funciones serían establecer medidas de vigilancia y de prevención que incluyen la designación de un comité de buen gobierno corporativo para dirigir todas las funciones que tienen que ver con el comportamiento preventivo y reactivo frente a las situaciones que se puedan presentar, tanto frente a ilícitos, frente a situaciones que puedan aparecer. En la implantación del código ético, en la implementación del canal de comunicación, la implementación de controles e instrumentos preventivos que puedan hacer frente a riesgos penales relevantes potencialmente posibles. Y luego además va a tener como misión el desarrollar los planes de medida antifraude que tienen que ver con aquellos planes que la orden CTP de 1030 de 2021 establecen y obligan para aquella empresa que sean receptora o ejecutora de fondo europeo. En este caso es la Junta Directiva la que tiene que desarrollar conjuntamente con los planes de intervención de buen gobierno corporativo aquello que les garantice en este caso al Ministerio por delegación de la Unión Europea, al Ministerio correspondiente, que efectivamente la organización dispone de herramientas para hacer frente de manera preventiva, detectiva, correctiva y de mejora en este tipo de irregularidades que se pueden presentar frente al incumplimiento de la utilización de los fondos. También se establecen las responsabilidades del Comité de Buen Gobierno Corporativo, que son además aquellas que ya vienen taxadas en la propia UNE 19.601, que tienen que ver con las situaciones de vigilancia, control, supervisión y supervisión del funcionamiento del sistema de buen gobierno corporativo y, por supuesto, inicialmente, antes de su implantación, el establecer las herramientas necesarias como para que se pueda materializar, implementar y evaluar y también mejorar en el presente y en el futuro. Estas responsabilidades, como se ha dicho, afectan a la Asamblea o a los representantes de la Asamblea General, Junta de Buen Gobierno, al secretario técnico, al Comité de Buen Gobierno Corporativo, auditores y empleados, auditores que serían internos o que serían externos, internos si tienen la cualificación concreta y adecuada como para que de forma objetiva e independiente pueda examinar y pueda revisar o pueda examinar cómo se encuentra el sistema y también las responsabilidades que afectan a los empleados que forman parte, además de ese conglomerado de personas que tienen que cumplir lo que se vaya ordenando desde el punto de vista de buen gobierno. Las competencias, bueno, pues hemos hablado de responsabilidades, pero la ANESMA en este caso, pues tiene que establecer las competencias, y aquí se habla no solamente de competencias técnicas, es decir, qué tienen que hacer, qué deben hacer, sino cómo tienen que hacerlas y para ello cuál es la formación e información y sensibilización mínima como para poder establecerlas. Estas competencias son competencias que tienen que ver con la Asamblea General, la Junta Directiva y la Secretaría. Por tanto, ANESMA debería de generar una herramienta que permitan conocer cuáles son los elementos mínimos que los representantes de la empresa deben conocer, no solamente de los socios, sino también de los asociados y colaboradores, pero también cuáles son las competencias que los pertenecientes a la Junta Directiva, el secretario técnico, y también al Comité Técnico y de Compliance, que pueden ser o no los mismos que pertenecen a la Junta Directiva y a los trabajadores, deben tener como para poder responder de cómo se espera
al desarrollo de las responsabilidades que deben asumir, ¿no? Y también es necesario conocer realmente si se pueden, cuáles son aquellas facultades, aquellas responsabilidades que se pueden delegar, ¿no? Y cuáles son las que delegan los socios, asociados, colaboradores, pero también los representantes de la Junta Directiva o la Junta Directiva en sí, o el comité o los comités o las comisiones. Es decir, realmente se puede o no delegar, pero hay que hacerlo de una forma concreta, de una forma expresa, para saber realmente cuál es el marco de esa delegación, y además para aquellos que la reciban puedan declarar que se comprometen no solamente con los compromisos, sino con las responsabilidades que se delegan, mediante una declaración que que se compromete firma, con el fin de garantizar que se conoce, que se comprenden y de alguna forma se comprometen con estos principios, con estos compromisos que se ha dicho anteriormente. Hay un elemento concreto que es muy expreso, y es que cada uno de los grupos que intervienen en la configuración de esas responsabilidades competenciales y de esa delegación tienen. Es decir, por tanto, es necesario establecer fichas concretas de ese puesto que afectan a cada uno de los grupos que configuran el marco de las responsabilidades y el marco que tiene que ver con la dirección de la organización y con todos los trabajadores. Se ha vuelto a hacer una ficha tipo, que sería la del secretario técnico, que por supuesto no es la que definitivamente va a ser, pero sí nos va a permitir conocer el marco en donde se desarrollan estas responsabilidades, este trabajo. Por una parte, también configura su misión, que en este caso es garantizar el desarrollo sostenible de la asociación, elaborando los planes estratégicos corporativos y su despliegue, así como la implantación y gestión del sistema de gestión de compliance y las gestiones operativas encomendadas por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Comité Ético de Compliance. Establece funciones concretas que despliegan la misión o el propósito, que tienen que ver con la gestión estratégica y de equipo, y aquí, por tanto, elabora la política y el código, establece las responsabilidades de cada uno de los grupos que intervienen, participa como miembro en la Asamblea, en la Junta y en el Comité, como elemento de impulso, de promoción y de apoyo técnico a este tipo de órganos colegiados, asesora al presidente en el diseño y elaboración de las políticas, objetivos e indicadores, y a iniciativas y acciones estratégicas, realiza el control, el seguimiento y la supervisión de las acciones, dirige y coordina el día a día y vela por el desarrollo profesional de su equipo. Tiene funciones también de gestión, en el sentido de gestionar y estructurar las herramientas que le permiten las funciones de dirección y de estrategia, y también formula propuestas para conseguir los recursos que son necesarios y poder llevar a efecto las funciones de dirección. Y luego las funciones más del día a día, las operaciones, ¿no? Las operaciones que son las que le permiten, las que le desarrolla mediante la elaboración de la memoria, el control y seguimiento de la revisión de los indicadores que le proporcionan el sistema de monitorización, para ver si efectivamente se van haciendo bien toda la gestión, todas las acciones que tienen que ver, pero no solamente las suyas, sino también con el resto de los órganos. Analiza los informes de revisión y mejora presentados por los evaluadores, asesora a la elaboración y control y seguimiento de su cuadro de mando integral, impulsa fórmulas innovadoras, promueve e impulsa las jornadas técnicas, participa en el desarrollo de las comisiones de trabajo, y no solamente participa, sino que coordina las comisiones y el CER, implementa políticas, también el código y los procedimientos en materia de compliance para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales de ANESMA. También tiene funciones administrativas y de organización de la Secretaría Técnica. En concreto, finalmente, son 26. También tiene en cuenta la formación y experiencia mínima que debe tener un secretario técnico, como puede ser Juan Manuel, que no tienen que ser extra, pero que sí que deberían de tenerse en cuenta como para poder suscribirla.
los conocimientos técnicos que tienen que ver, bueno, tienen que ver cuál es además el nivel, si se encuentran, si son básicos o si son avanzados o si son expertos, y además establece un marco competencial para que en cada una de las tareas que tiene encomendada pueda desarrollarla con un mínimo de exigencia y con un máximo de seguridad. Y por supuesto también el organigrama dentro de la estructura que él tiene, de quién depende y con quiénes son los que dependen de él, ¿no? Bueno, con todo esto, pues pasaríamos a la parte de la cultura. Es decir, estaremos en el motor de la dirección y del liderazgo que nos va a permitir establecer el sistema de buen gobierno. En una primera fase definimos la cultura, que ya viene definida en algunas normas, como en este caso se ha elegido, que es la UNE 19.001. En concreto, pues serían los valores y creencias que tiene la organización y que interactúa con la estructura y el sistema para producir normas de comportamiento que le conduzcan a obtener los objetivos y tomar decisiones de una forma idónea y eficiente. Y además, la cultura deberá responder además a una serie de cuestiones. Hay que liderarla con el ejemplo, se inculca la cultura con el cumplimiento normativo, se construyen con un equipo de cumplimiento, se incluye los valores de cumplimiento, garantiza que el proceso de todo departamento incluya también el cumplimiento. En cuanto a la cultura, se ha tenido en cuenta los elementos que tienen que tenerla, que además se expresan en esa norma que ya he comentado, que es la UNE 19.001, que son los elementos de la cultura, pues que tenga una política, que se constate el respeto y la implementación activa por parte de la dirección del compliance penal, que tenga una consistencia en el tratamiento de las acciones con independencia de la posición, que sea una guía, que entrene y que predique con el ejemplo, que realice evaluaciones adecuadas a los potenciales empleados antes de su contratación, que tenga un programa de iniciación y orientación adecuado que enfatice con el compliance penal y los valores de la organización, que se tenga una formación continua, una comunicación también continua, abierta y adecuada, que establezca sistemas de remuneración que valoren el logro de los objetivos de compliance y que tenga un posible reconocimiento de estos logros y de sus resultados. También es importante, además de conocer los elementos de la cultura, conocer cuáles son los ejes, es decir, las reglas básicas que van a permitir la gestión de su cambio y, por tanto, en cuáles son los elementos que ha de apoyarse el cambio, que tienen que ver en dónde se producen las decisiones, qué impacto tienen las decisiones y, por tanto, los riesgos que nos conllevan a la toma de decisiones. Y aquí los elementos que hay que tener en cuenta, pues, que tienen que ver con la cultura, es la formación de la voluntad societaria, el protocolo en la toma de decisiones, las informaciones previas para la toma de decisiones, contexto, ecosistema, los elementos de la supervisión, cómo se hace la supervisión, la evaluación de los riesgos, pero también cómo las normas contribuyen al cambio, establecer estructuras normativas externas, documentarlas y seguirlas, tener el código y gestionarlo, tener la política de prevención y control, la norma y procedimiento, la estructura de control, de, por supuesto, de proveedores, en este caso todo lo que afecta al sistema de contratación, establecer un mapa de control, las verificaciones sean periódicas, el modelo de control centralizado. Otro eje es la formación, establecer cursos de formación, información y sensibilización y, por supuesto, establecer las reacciones frente a los incumplimientos que se vayan produciendo para que se vea que el sistema funciona, no solamente para que garante de lo que se hace bien, sino que a la hora de la supervisión, cuando efectivamente se producen irregularidades de incumplimiento, la reacción es una reacción de tolerancia cero contra aquellos que intervienen de forma reaccionaria con aquellos elementos que forman parte de la ética, de la cultura y de la gobernanza de la organización. Las principales herramientas de estos ejes pues serían el protocolo de la toma de decisión, el código, la estructura, la formación y el sistema. Y este tipo de estos ejes tienen indicadores que se monitorizan a la hora de conocer realmente cuáles son los niveles de desempeño
y además es necesario que el sistema, si queremos que tenga una excepción clara de cara a poder garantizar que efectivamente la organización tiene un sistema que le garantiza el no cumplimiento, el prevenir los riesgos y no cumplimiento de riesgos penales o de crecida atenuante, es necesario que presentar evidencia ante las autoridades que así lo soliciten y que tienen que ver no solamente con los elementos del sistema, sino también con los indicadores y los indicadores de la cultura. Por supuesto, esta gestión del cambio no se hace en un periodo de un año, sino que efectivamente es necesario mantenerla y sostenerla durante al menos 3-5 años, y por supuesto la gestión del cambio de la cultura ha de hacerse mediante procedimientos y herramientas de mejora continua, y yo creo que aproximadamente en 5 años con este esquema podríamos llegar a un buen gobierno corporativo que pueda servir de un eximento atenuante y que nos garantice en un entorno de un 85, 90, 95% que el sistema de buen gobierno obedece y responde a la sostenibilidad de la organización como corporación empresarial pública. Bien. A la hora de la planificación, ya hemos dicho que sería uno de los elementos clave la planificación y la estrategia en la conducción y la garantía de conseguir la visión de la organización. En este caso hablamos de un buen gobierno corporativo y por tanto es necesario planificar todas las actividades que se diseñan y se formulan y se ponen en conocimiento de aquellos grupos de interés que han de participar en este desarrollo y por tanto hemos de tener en cuenta que todo este sistema de buen gobierno corporativo, que todo este sistema de compliance o de tener en cuenta elementos éticos, de cumplimiento o de gobernanza, no pueden recaer en una sola persona o ni siquiera en un grupo, en una organización que sea colegiada dentro de la organización. Esto responde a todo y por tanto sí que cada uno de los elementos que contribuyen al buen éxito debe de estar dentro de la planificación para que respondan a lo que se espera de ellos. Por tanto, finalmente en la planificación participan todas y todos dentro de este esquema. Hemos concretado la planificación de las actividades en 20 que tienen que ver con lo que vamos a ir concretando en cada uno de los talleres que vamos a ir proporcionando, pero que finalmente esto se diagrama en un tiempo y que al final con el diagrama pues tendríamos que saber además quién, cómo, qué se utiliza, cuáles son los elementos que nos van a evaluar la eficacia a través de herramientas de revisión y también cómo están respondiendo a la planificación. Una parte fundamental de la planificación sería cómo esta se integra dentro de las actividades de la propia organización para que no se burocratice la gestión. Es decir, no solamente la planificación ha de comentarse, sino que además hace falta saber cuáles son aquellas que ya estaban, cuáles son las que están nuevas, para que las que ya estaban puedan integrar aquellas que son las nuevas y cómo las nuevas se integran en aquellas que están. Esto va a permitir además que la organización utilice los mínimos recursos o los recursos que ya son existentes para que el cambio de rumbo responda a temas de fondo, no solamente de forma, y que a esos recursos que ya están disponibles pues puedan ir desarrollando mediante fórmulas de conocimiento, de adquisición de competencias, el que pueda reformularse la organización para que no solamente se quede en el marco de la existencia, sino como hemos comentado anteriormente, en el marco de la supervivencia, haciendo que la organización sea más sostenible. Como hemos comentado anteriormente, este taller, los documentos que se van a ir presentando se colocarán en el repositorio, también de una forma ordenada. Los documentos que van a formar parte de este tercer taller, pues será el cartel, el newsletter, la presentación de esta ponencia, que se graba precisamente para incorporarla, el protocolo que hemos analizado como protocolo tipo de responsabilidades, competencias y facultades,
el marco, la política como marco de compromiso, la propia declaración de compromiso, para hacer autorresponsable a aquellas personas que tengan el poder y la autoridad y el liderazgo de desarrollar el buen comportamiento, el buen gobierno corporativo. ¿Cuál sería la expresión de ese análisis y descripción de los puestos de trabajo que contribuyen dentro del marco de la cultura al establecimiento y concreción del buen gobierno corporativo? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo se integran dentro de las que ya se están desarrollando dentro del marco de dirección y gestión de las organizaciones? El vídeo, este vídeo que nos va a permitir también el poder facilitar cómo se hace esto dentro de organizaciones, la relación de los participantes. Vamos a pasar un pequeño cuestionario de 18 preguntas, tarda un par de minutos en hacerla, y nos va a permitir generar también autodiagnóstico de una forma también segmentada por cada uno de los elementos del modelo para ver cómo estamos y de esa forma también saber cuáles dentro de esa herramienta tenemos que desarrollar como para poder mejorar, ¿no? Se tarda un par de minutos y va a permitir que ANESMA pueda efectuar un comparativo independiente, objetivo y también anónimo de cómo se encuentra el gobierno corporativo, no solamente de ANESMA, sino de las empresas que lo conforman, tanto de los socios o de las empresas como de los socios colaborativos, y por supuesto va a permitir que se haga una entrega concreta y pormenorizada a cada una de las empresas que lo cumplimenten. También voy a dedicar un minuto en comentar cuál es el siguiente reto, el siguiente elemento que contribuye a que podamos desarrollar de una forma segura la parte de cumplimiento del modelo de gestión corporativa. Es un taller que se va a concretar, que va a determinar la parte jurídica, la parte normativa, la parte de requisitos que afectan a las empresas sostenibles. No solamente requisitos que se establecen de forma exigible en las leyes, en las normas, sino también en otras que son voluntarias o porque la empresa los elige de forma voluntaria por su responsabilidad social para hacerlo, y cómo afectan, cómo se identifican dentro de la organización, cuáles son aquellas que realmente tiene que valorar, tiene que llevar a efecto, que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos laborales de la organización, con la normativa societaria o mercantil, con la normativa administrativa que afectan a temas fiscales, a temas de seguridad social, pero no solamente la laboral, que tiene que ver con la del régimen jurídico aplicable a la relación de los trabajadores con la empresa, sino también a cómo la empresa cumple sus compromisos fiscales y también sus compromisos con la seguridad social, y otro de tipo administrativo, como puede ser cómo la empresa debe de permitir el acceso a la información y a la gestión de terceros, o cómo desarrolla su marco contractual, y no solamente el marco, sino además cómo lo desarrolla. Vamos a ver cómo se determinan esos requisitos normativos a través de fichas de control, cómo se evalúa ese control, cuáles son los documentos clave que permitan tener clara esa correspondencia entre cumplir las normas y los requisitos aplicables y cómo lo está haciendo la empresa. Hablaremos en este taller cuál es el siguiente, cómo se hace el informe de evaluación. Y yo creo que con esto, bueno, pues podríamos dar por finalizada esta intervención, la intervención de lo que sería este taller que, como digo, monta las claves y debería de responder a las cuestiones claras del liderazgo, de la dirección o del liderazgo directivo y organizativo, y también de la cultura de la organización. Pido disculpas por la rapidez a la hora de la exposición, también porque no se ha podido documentar, es imposible comentar todo lo que contienen todas las diapositivas,
pero que se van a permitir el acceso a ella. Y también, por supuesto, me pongo a disposición, como ya estamos haciendo, desde el foro, como para poder responder a las cuestiones que se están presentando a la hora de poner en marcha, de desarrollar, diseñar, de desarrollar el sistema y también de implementarlo, materializarlo. Y con todo esto, bueno, vuelvo a decirle que muchas gracias y bueno, me quedo a la disposición de todos ustedes por si quieren hacer alguna pregunta o alguna consulta sobre lo que aquí se ha dicho. Sí, Miguel Ángel, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que ha estado muy ilustrativa y muy clarificadora, desde luego para ANESMA, entiendo que también para las entidades que componen ANESMA también. Vamos a ver, a mí ha surgido una cuestión al hilo de tu presentación. Sobre todo has puesto una diapositiva sobre la estructura de ANESMA, que entiendo que es muy clarificadora. Pero claro, me surge la duda cuando una comisión de ANESMA pretende tomar una decisión que les pueda suponer un costo, unos gastos elevados o unos ingresos también considerables a la asociación, el procedimiento interno que se ha de seguir. Entiendo que es una propuesta que hace el coordinador de la comisión, que es aprobada por los integrantes de la comisión en concreto, que se elevaría a la Junta Directiva de ANESMA para aprobación y que ratificaría la Asamblea General. Porque, claro, durante el año hay decisiones que vienen que hay que tomar antes de que se celebre la Asamblea General y que los estatutos de ANESMA tiene delegado las competencias en la Junta Directiva. Las competencias de la Asamblea General en la Junta Directiva y ratifica posteriori. Porque es que si no tenemos que esperar un año hasta que se celebre otra asamblea para emprender cualquier acción. Y en todo este proceso intervienen muchas personas, no solo el secretario técnico y el coordinador de la comisión que sea, no lo guisamos, no lo podemos y lo hacemos, sino que ahí hay un proceso de intervención de muchas personas de la organización. A ver, yo toda la documentación que aquí se ha puesto, como digo, son propuestas tipo para reflexionar y analizar, como tú ya estás haciendo. Es decir, son documentos que se elaboran precisamente para entrar en la parte de análisis y reflexión. Lo que el sistema impulsa es el compromiso. Es decir, lo que sí está claro que todas aquellas autoridades de ANESMA han de apoyar el compromiso con el cumplimiento del sistema, bien asumiendo responsabilidades o bien comprometiéndose con cómo apoyan el compromiso que se establece en la política. Lógicamente, en los casos, es decir, la estructura de organización no cambia. Lo que sí se hace es que se incorporan nuevos elementos de organización, como en este caso serían el actuar por proyecto o el actuar de acuerdo a un sistema de cumplimiento. En el caso de que comentan, lógicamente, si la estructura de gobierno no se modifica, sino que se incrementan, lo que hay que hacer es concretar esto mismo que tú estás comentando, es decir, concretarlo de una forma lógica para que se desarrolle el procedimiento entre qué se articula y cómo se articula para que el órgano que tiene que apoyarlo pueda autorizarlo. Si efectivamente la autorización estuviera en la Junta de Gobierno, pues se trata de que en la Junta de Gobierno esa propuesta que se documenta y que se estructura la apoya, pero que si se trata de la Asamblea General, pues sería la Asamblea General quien a propuesta en este caso, o de la Junta Directiva, o del comité, o del coordinador de la comisión, le hace la propuesta. Lo que sí es verdad es que sí se ponen en marcha con esta parte mecanismos mucho más reflexivos y mucho más integradores. No se trata de mantener unos estatutos del año 96 que se han mantenido firmes porque posiblemente no ha hecho falta, aunque se haya modificado para incorporar los socios colaborativos, sino que tanto el sistema como los propios estativos, como cada una de las partes que interviene, están vivas y están sometidas al principio de mejora continua. Lo que hay que hacer es articular el proceso como para que de una forma concreta y rápida pueda establecerse el cambio.
Se me ocurren propuestas que permiten no solamente esperar a que anualmente en la jornada se produzcan cambios. Tenemos herramientas como esta que nos permiten intercomunicar y además tomar decisiones para aquellas personas que quieran involucrarse en esta toma de decisión. Si ANESMA tuviera clara cuáles son si tuviera clara, porque esto digo a modo reflexivo, cuál es la visión que quiere tener de sostenibilidad, cuál es la planificación, cuál es el gobierno que quiere incorporar, pues actuaría como lo hace un líder que no solamente dirige, sino también modifica su cultura. Es decir, cuando tiene claro realmente hacia dónde va, qué quiere ser, hacia dónde va, establece su marco de política. En el marco de política la dirige a sus diferentes grupos de interés. Y si es necesario que ese marco de política tenga que ver a cómo se alinea los estatutos, pues cambia los estatutos. Si habéis visto, en la política aparece con fines y actividades, porque yo lo que he hecho en estos momentos es un copia y pega de lo que aparece en los estatutos. Pero este nuevo gobierno corporativo lo que supone es un marco de gestión en donde realmente todo se somete al cambio, de forma estructurada, conociendo cómo se hace, sabiendo cuándo hay que hacerlo, cuáles son las herramientas que lo tiene. Y cuando todo esto se conoce, hacer los cambios resulta mucho más fácil, porque sabemos quién tiene que hacerlo, sabemos que tenemos que darle la autoridad para hacerlo, y si no la podemos dar de una forma definida y formal, pues buscamos las herramientas como para que se dé la autoridad. Y respondiendo de forma concreta a lo que has preguntado, pues lo que yo propondría es que esa propuesta que nace o de la comisión o del coordinador la lance, en este caso, a que coordina a todas las comisiones, para que al mismo tiempo la pase al órgano, al triple órgano que hemos creado. Si la propuesta es una propuesta que afecta a las actividades y fines de la organización, la lanzará a la junta directiva. Si tiene que ver con la organización, la dirección y gestión del buen gobierno corporativo, la lanzará al gobierno corporativo, bien porque afecta a la reacción o al sistema preventivo del gobierno corporativo, o porque es una de las responsabilidades que tiene que hacer. Pero si afecta a los estatutos, pues tendrá que apoyarla y hacerla a la asamblea. Por tanto, aquí el mecanismo yo creo que es fácil. Lo único que hacer es, en el caso que tú concretas, yo haría un pequeño protocolo de cómo se hacen propuestas y hacia dónde van. Pero lo importante es que se sepa realmente que la herramienta de mejora del cambio tiene que tener en cuenta estos elementos de cambio y que lo apoye, ¿no? Entonces, bueno, pues si hace falta llevar a la asamblea y organizarla en 15 días como para que haga un cambio de estatuto, pues se trata de hacerlo no presencial, sino hacerlo a través de esta herramienta. Y si luego queremos que además la ratifique la próxima asamblea de la Junta de la Asamblea que se tenga, pues lo ratifica. Sí, pero yo creo que yo lo veo fácil. Claro, lo que pasa es que al final, por la propia naturaleza de ANESMA, yo estoy metido en el 90 y tantos % de todos los fregados de la asociación. Lo que no quiero es que este tipo de decisiones se vea como que la tomamos entre una o dos personas, yo me lo dicho, yo me lo como, sino que hay órganos colegiados, muchos órganos colegiados que la apoyan o que deciden. Aquí es muy importante, y esto lo digo no solamente para ANESMA, sino para todas las empresas. Aquí no se trata de que el que más sabe de este tema lo haga. Se trata de que la organización, la dirección y la gestión se hace de forma compartida. No se trata de que el más sabe lo haga. Se trata de que hay, en el caso de ANESMA, pues lo que se trata es de reformular la posición que ya tiene la asamblea y los miembros de la junta directiva, como para que al final apoyen de una forma delegada o de una forma autorizada algunas de las cuestiones que en este momento tiene la Secretaría General. Pero si la Secretaría General en sí misma no tiene los recursos necesarios para hacerlo, lo que tiene que hacer la Junta Directiva o la Asamblea es dotar de recursos para que la Secretaría Técnica pueda asumir de una forma competencial lo que se espera de él. Si queremos pasar a tener empresas del siglo XX a tener empresas del siglo XXI, no se puede hacer lo mismo con lo mismo y con los mismos recursos. Está claro que no. Pero tener un sistema de buen gobierno tampoco significa que tenemos que multiplicar por 3 los recursos. Significa que tenemos que revisar los recursos y procurar hacer compartir
de forma integrada qué es lo que se está haciendo y volver a reasignar cuáles son las competencias que cada uno tiene, de manera que las que tiene las hace de una forma integrada con las nuevas que se hace, y las que no tiene porque se considera nueva, por supuesto, pues la tiene que delegar o la tiene que externalizar. Esto es así. Yo no estoy diciendo que buen gobierno corporativo significa externalizar. Estoy diciendo que no todas las empresas se encuentran en un mismo grado de madurez de la gestión. Si queremos continuar siendo empresas del siglo XX, empresas de operativa que solamente responden al poder de su jefe, es decir, al poder del político, pues solamente basta a un director y a un grupo de personas que apoya lo que dice el director para hacer las cosas. Y por eso yo decía inicialmente que son empresas que solamente requieren recursos técnicos para hacer cosas. Pero si queremos ser empresas sostenibles del siglo XXI, en donde nuestro modelo de gestión no solamente está en hacer, sino en la supervivencia, en la organización basada en el propósito, en la visión y la planificación estratégica, tenemos que incorporar herramientas, nuevas herramientas. Y estas herramientas, si no se tienen, pues hay que desarrollarlas con la gente que hay o con nueva gente. Sí. Pero por supuesto, con la gente que hay que dotarlas de competencias como para que puedan hacerlas. Por tanto, Juan Manuel, a tu respuesta, no se trata de que el 90% del sistema de gobierno corporativo lo lleve la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica tiene un papel de coordinador, tiene un papel de conductor, de impulsor y de promotor. Pero hay partes técnicas que en absoluto puedes hacerte cargo tú con todo lo que ya haces. O encargáis este nuevo elemento como para que os apoye y os ayude, o básicamente os vais a quedar con lo que tengáis, porque lógicamente tus prioridades de hoy van a ser las prioridades del mañana y difícilmente vais a compartir un cambio en la organización y la nueva gestión de ANESMA. Es decir, una nueva ANESMA requiere una reflexión y por tanto requiere una incorporación de los recursos con arreglo a ese nuevo marco organizativo y de gestión. Pero por supuesto, esto también requiere olvidarnos, no digo olvidarnos, digo separarnos del marco actual y competencial y de poder que tienen las empresas de ahora. Significa que el nuevo marco organizativo es un marco mucho más de liderazgo, mucho más de motorizar la cultura, mucho más participativo y mucho más alejado del poder y de la dirección política o de los que nos demandan las administraciones. Marcar una estrategia, una planificación para 3-4 años significa que lo que me ordene y mando el político de turno no es fácilmente accesible, porque así como una persona de una comisión, si me pide una propuesta, tengo que articularla dentro del marco organizativo para autorizarla, si me lo pide el político tengo que encajarlo igual, como si la propuesta se produjera por parte de cualquier empleado. El órgano de gobierno máximo es un órgano de gobierno que forma parte de la cultura y que, por tanto, a diferencia de que tiene una responsabilidad y un marco de actuación diferente, no es más ni menos que la persona que barre o limpia las calles o hace o cumple una misión que tiene dentro del sistema. Y, por tanto, el juego es un juego diferente, es un juego en donde se reflexiona y se le enseña a la máxima dirección que tiene que, por supuesto, apoyar y autorresponsabilizarse de esto. Y, por supuesto, volviendo a tu pregunta, no se trata de que, Juanma, lo hagas todo, sino simplemente tu papel de coordinador está en impulsar, en conocer, comprender, impulsar y coordinar todas las funciones que te encomiende el buen gobierno corporativo. Vale, bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna aportación más o intervenir. Por mi parte, lo primero, bueno, felicitar a Miguel Ángel por esa exposición que, como siempre, es tan rica en conceptos que los legos en la materia quedamos a veces un poco abrumados, ¿no? Decimos, bueno, bien, todo esto más o menos lo entendemos, pero ¿cómo lo ponemos en práctica, no? La mayor parte de nuestras organizaciones están más o menos consolidadas, ¿no? Son organizaciones que ya llevan años, pero bueno, no por eso, bueno, todos los que estamos aquí supongo que es porque lo que pretendemos es aprender y mejorar, ¿no? Y mejorar nuestra organización. Yo estoy convencida de que todas nuestras empresas tienen ya
en muchos aspectos, buen gobierno corporativo, ¿no? Bueno, pues que han desarrollado ya pues, herramientas, sistemas para ir avanzando. Como decías tú, Miguel Ángel, unos con mayor grado de madurez que otros, pero seguro que todas las empresas tienen algunos aspectos ya desarrollados. Y yo creo que la dificultad está en ver ahora, bueno, esto que has dicho, ¿no? De cómo integramos todo eso. Entendemos o podemos entender que si ya tenemos, por ejemplo, un sistema de responsabilidad social corporativa, es más fácil tener ese buen gobierno corporativo. Entendemos que si hay un plan, si tenemos un plan estratégico, tenemos que introducir en el plan estratégico a estos aspectos del buen gobierno corporativo, o el buen gobierno corporativo lo tenemos que situar más arriba y a partir de él sería el plan estratégico el que lo desarrollaría. ¿Cómo casamos todo esto? Y otra pregunta más. ¿Crees que al margen de que dentro de la organización pueda haber personas preparadas como las que seguro que están aquí, ¿no? Y que tienen idea de todo esto, es necesario contar con alguna asesoría externa para poder poner en marcha todo este proceso de cambio, o lo podemos hacer desde dentro? Y una tercera pregunta, hablabas de una ley de 2021 donde venían precisamente esas exigencias que, por ejemplo, para los fondos europeos se requieren en torno a este tema. ¿Nos puedes decir? Yo por lo menos no pude tomar nota de cuál era esa ley. Sí. A ver, por concretar, a la primera pregunta, es decir, ¿en dónde está el gobierno, el buen gobierno corporativo? La respuesta es en la propia cultura de la organización. Buen gobierno corporativo sería aquel que en el transcurso de un tiempo llega a todos y a todas. Ahora bien, sí que es verdad que cada empresa se sitúa en un marco diferente de la gestión. Hay una de las diapositivas que marca, que la concreta en varios niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 1 estarían muchas de las que, por supuesto, tienen visión y estrategia y planifican, pero que la tienen las máximas responsabilidades. Y, por supuesto, no se despliega en la organización, ni siquiera se despliegan en los comités de dirección. Esa sería la empresa, la mayoría de las empresas. Es decir, trabajan porque lo hacen de una forma correcta, lo hacen bien, pero no la tienen de una forma concretada, ¿no? Hay otras empresas que efectivamente ya han trabajado temas de gestión de una forma sistemática, incluso con responsabilidad social. Y tienen muchas cosas. Tienen política, tienen manuales, planifican de forma estratégica, tienen procedimientos de responsabilidades, y aquí la diferenciación con un buen gobierno corporativo es que el gobierno corporativo se sitúa un poco, tiene más nivel, no en un marco más amplio, sino más nivel, porque no solo afecta a materias sociales, económicas y ambientales, como si lo hace un gobierno de responsabilidad social, sino que se centra además en otras materias que no tocan la responsabilidad social. Es decir, la ISO 26000 se concreta por una cosa, y aquí tocamos otros estándares que también son voluntarios, exigibles, porque enmarcamos dentro de la gobernanza, hay ya normativas de gobernanza que van más allá de la responsabilidad social. Y lo que hacemos es que lo situamos en un nivel 3 y comparamos lo que ya tiene la organización con lo que debe tener. Y entonces, dentro de esa hoja de ruta, de esas actividades, lo que hacemos es que comparamos. Y allí donde realmente no se ha hecho algo, lo que se trata es de integrar dentro de ese sistema, procurando elevarle el nivel, pasando de un nivel 2 a un nivel 3. ¿Cómo? De una forma razonada, de una forma estructurada, tratando de integrarla, no quitando lo que hay, sino tratando de integrar lo que no hay. Y, por supuesto, si no lo hay, haciéndolo nuevo. Para el tema de hacerlo nuevo hay dos esquemas. O bien no se tienen a expertos para hacerlo, o lógicamente hay que buscar a expertos para que los implanten. ¿Por qué? Pues porque una cosa es el sensibilizar a una organización para situarse en este camino e incluso diseñarle los documentos para hacerlo, que es lo que estamos haciendo aquí con estos talleres, y otra cosa es gestionar, yo diría más que bajar de nivel, gestionar a todos los grupos de interés
que conforma la cultura como para que pueda tener la sensibilidad y puedan comprender y conocer ese nuevo modelo. Para eso, lógicamente, es necesario que esté no el experto, sino la persona que es capaz o el grupo que es capaz de hacer que esto, que es un diseño documental, se materialice. Y pongo un ejemplo claro. Hay el tema de responsabilidades que aquí se ha comentado, o el tema del manual, o el tema de la política. Inicialmente viene el experto y lo que hace es que ahí elabora un prediseño que tiene que ver a conocer. Yo, por ejemplo, no formo parte de ANESMA, tan solo coordino un foro, pero por mis conocimientos de la propia ANESMA, por el que yo tengo del contexto en donde se mueve y también por el ecosistema en donde se produce, yo me puedo permitir elaborar el marco sobre el que vamos a reflexionar. Eso es lo que ha hecho el documento tipo. Ahora bien, ese documento tipo, que es la política o la responsabilidad, hay que trasladarlo. Trasladarlo significa que el experto lo que hace es recoger esa información, reflexionarla con los diferentes grupos y tras el proceso de análisis la pone en marcha y la implementa. Por ejemplo, en el procedimiento de responsabilidades hay responsabilidades que está asociada a la junta directiva, lo digo porque también está aquí el presidente y el presidente. Se trataría de reflexionar sobre el contenido de las 8 o 12 responsabilidades que ya hay, tratar de cambiarlas, si hay que cambiarlas, de quitarlas si no responden y de ponerlas, en donde participan todos y cada uno de los miembros de la Junta. Cuando asumen esa responsabilidad, primero se comprometen a cumplirla siempre que tengan la autoridad para poder hacerla. Por tanto, deberían firmar un compromiso de que van a cumplir porque tienen esa autoridad para hacerla. Y a continuación hay un documento que establece las competencias. Y por tanto, si no se tiene competencia como para desarrollar esas responsabilidades que están expresas, la propia ANESMA debería de completar esas competencias que tienen que ser puramente técnicas o pueden ser competenciales como para poder desarrollarlas bien. Y luego viene una tercera fase, que es si efectivamente esas competencias, esa responsabilidad pueden o no delegarse o pueden o no delegarse. En el caso de la delegación, habrá que ver a quién y cómo y también establecer la herramienta de supervisión. Es decir, porque el Código Penal te pide que no solamente establezca responsabilidades, sino que establezca si efectivamente se están o no cumpliendo. Diseñar el proyecto requiere un marco e implementar el proyecto, en este caso de responsabilidades, significa que, por supuesto, el experto sepa a quién tiene que tocar, qué tiene que enseñarle, de manera que cuando se ha producido el proceso de implantación, que requiere un tiempo, por eso en los sistemas de gestión hay una parte de diseño, pero hay una parte también de implementación, y cuando finaliza el proceso de implementación, se supone que las personas que participan en este proceso de diseño y de gestión ya lo saben, y a partir de ahí se les puede monitorizar, se les puede evaluar y también ver si efectivamente lo que están haciendo es lo que esperamos o no de ellos, proponiéndose la herramienta del cambio. Por tanto, a la respuesta, si se requiere una experiencia a la hora de la implementación, sí. ¿Por qué? Pues porque aquello que nos ha hecho es necesario o saberlo o comprenderlo, y para ello tienen que dotarse de herramientas. Por supuesto, aquella empresa que está en un nivel 2 o un nivel 3, pues estas empresas ya tienen tienen herramientas como para que pasar de un modelo de sostenibilidad que ya tienen, pues pueda incorporar el sistema de buen gobierno corporativo. Respecto al tema de la norma que yo he comentado anteriormente, que sería la orden STP, quiero recordar de memoria, 1030 de 2031, es una norma que tiene que ver con el plan de medidas antifraude que el Ministerio, creo recordar, que publicó el 30 de septiembre de 2021, que es para el establecimiento de planes de recuperación, transformación y resiliencia de las empresas que son receptoras o ejecutoras de los fondos Next Generation. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea ha desarrollado una serie de directivas como para que las empresas que puedan beneficiarse de los 170.000 millones que le va a corresponder
porque así lo ha establecido la Unión Europea, puedan acceder en cualquiera de las fórmulas a estos fondos. Esta norma, que es una norma que establece este plan de medida antifraude, pues lo que sí establece, y establece de una forma incluso documental, sería el diseño de esos planes, que además no son planes solamente contra fraude, son planes que luchan contra el conflicto de intereses, contra el fraude, pero contra el fraude como uno de los tipos delictivos que tienen que ver con el posicionamiento de la empresa frente a la contratación. Y por tanto aquí se habla del fraude, pero también del soborno y también del cohecho, incluso de la malversación. Por tanto, a la hora del fraude es necesario determinar y establecer esos tipos delictivos que, si se producen, pues puede hacer que la empresa pues incurra en diferentes sanciones por parte del Ministerio y de la Unión Europea, pudiendo perder los fondos, incurriendo además en sanciones de tipo administrativo. Esta norma establece la incorporación de sistemas de compliance, como introduce el sistema que estamos aquí impulsando de gobierno corporativo, y además el plan establece una serie de herramientas y mecanismos como para que se pueda evidenciar que el diseño de ese plan se haga. En concreto, el plan establece en uno de sus anexos, creo recordar que están esos 3, cuáles son todas las medidas de conflicto de intereses y antifraude, tanto en la prevención como en el diseño, como en la corrección, como en la predicción, como en la corrección. El plan ya estaría casi hecho, se trata de trasladar lo que hay y concretarlo en la empresa. Ahora bien, como en todo plan, este diseño que hace la ley hay que implementarla y materializarla dentro de las organizaciones. Por tanto, no se trata aquí de un copia y pega de lo que la ley está diciendo. Como tampoco se trataría de tirar o un copia y pega de los documentos que yo puedo ir diseñando para incorporarlo en la empresa, porque esto no vale para nada. Únicamente vale para que se tenga en un cajón algunos documentos y se sepa qué es lo que hay que hacer para pasar a un modelo de gestión sostenible. Pues en el caso de los planes antifraude, se trata de trasladar y de implementar lo que la ley exige a las diferentes empresas. En el taller, creo que es el número 7, vamos a hablar de los planes de intervención de compliance y del plan antifraude o del plan de anticonflicto de intereses, y también contra los tipos delictivos anticorrupción, ¿no? Pero que es un plan, ya te comento, Pilar, es una norma que exige desde esa fecha, septiembre del 2021, para que la empresa, en un plazo máximo de 90 días, es decir, todas las empresas danesas ya tenían que tener su plan antifraude si estuvieran inmersas en proyectos de recepción o ejecución o licitación de fondos para obtener recursos que se incorporan a sus proyectos de gestión. Por tanto, algunas yo creo que van tarde. Es necesario trabajarlas y entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues trasladar los documentos que aquí se van a ir preparando o trasladar lo que dice la ley, si lo quieren más fácil, pero también hay que implementarlo. Y por tanto, Pilar, yo creo que aquí sí el experto debe de no solamente hacer un diseño idóneo para esta organización, para esta corporación empresarial pública o para esta asociación, haciendo que responda a lo que la ley y la Unión Europea están demandando. Porque vuelvo a decir, tener un sistema de buen gobierno no es tenerlo, es disfrutarlo. Es haciendo que la cultura, que todos los grupos lo conozcan, lo comprendan y lo lleven a efecto. Y por supuesto hay que integrarlo dentro de lo que hay, porque no se trata de hacer 3 empresas diferentes, se trata de hacer una de forma integrada. Muchas gracias, Miguel Ángel. A ti, Pilar. Bueno, no sé si hay alguna intervención más o vamos cerrando el taller. Bueno, todos hemos visto que
la densidad que tiene esta tarea, la especificidad, el tema de los expertos externos, yo creo que es un tema que debemos tener siempre un poco presente, porque no sé si en nuestra estructura tenemos la capacidad de llevar adelante. La pregunta de Pilar era muy procedente, aunque Miguel Ángel apunta para que podamos desarrollarlo internamente, pero bueno, hay personas que son profesionales que tienen una preparación como él mismo para llevar adelante esta tarea con más profesionalidad y con más eficiencia. Agradecemos de nuevo a Miguel Ángel su esfuerzo, a todos vosotros por estar presentes en este taller, que creo que a todos nos va a situar en un nuevo nivel de un desarrollo de unas tareas nuevas que debemos de incorporar como filosofía, realmente como tarea, como actividad directa de nuestras empresas y forma de enfocar todo nuestro trabajo. Y tenemos que aterrizarlos porque tiene una parte de filosofía y una parte de implementación práctica, de implementación profesional, que tienen que ir de la mano necesariamente. Pues por mi parte nada más. Si no tenéis nada que comentar, darle de nuevo las gracias a Miguel Ángel, a Juan Manuel por convocarnos y a todos vosotros por asistir. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días, que tengáis buen día. Muchas gracias. Gracias. Bueno, parece que se han quedado ahí 2 personas enganchadas con más. Sí. Bueno, dejamos. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. Me ha parecido muy interesante. Realmente ha estado muy bien que esté Jesús, incluso que esté... Claro. No crea que esto es para ti. Pero que yo, fíjate, yo me quedaría con varias cosas, ¿no? Y entre ellas, el que se tenga empresas de esta naturaleza te hace separarte de los políticos, que son los que están jodiendo a muchas de las empresas, ¿eh? Sí, los políticos, ¿no? Claro. Esto te sitúa en un marco en donde los políticos tienen mucho menos poder. Y más ahora con el año preelectoral, que estamos ya casi y tal. Eso está claro. Bueno, a ver si tenemos entonces el día 10 de junio el siguiente taller. El día 10 de julio, me lo voy a apuntar aquí para el día 10 de junio, ¿no? Sí, mira, Juanma, otra cosa es que si queremos llegar a noviembre con todo hecho, pues tenemos que empezar a tener 2 talleres el mismo mes, o durante 2 días o 2 horas un día. Tienes tú que verlo a ver qué te parece mejor. Yo creo que es mejor 2 talleres 2 días, porque lo digo porque si ya tenemos 2 talleres, ponle hora y media son 3 horas. No sé si 3 horas. No, menos, lo ponemos menos, lo ponemos 1 hora. O sea, 1 hora, o sea, 2 talleres cada 2 meses, ¿no? No, sería julio 2, septiembre 2, octubre 2 y noviembre, no, sería 6 talleres más. Necesitamos 4 meses. Sería 2 en junio, 2 en julio, 2 en septiembre y 2 de octubre. Octubre. Lo que pasa es que julio es verdad que a partir de los últimos días son malos días porque ya la gente empieza un poco la desbandada, a irse y tal. Ahí. Mira, hacemos una cosa, yo te hago una propuesta y tú me dices, ¿vale? Vale. Bueno, Juanma, que me voy también con un poquito de prisa. Venga, mañana nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Ahora, a ver.